estás aquí es porque tienes hambre y sed de Dios. Si no, no nos movemos ni un paso damos. Tenemos alegría, llevábamos tiempo con tener aquí al hermano Ramón de Aranda con nosotros. Nos alegramos mucho de tenerte, Ramón. Te valoramos y te respetamos. Gloria al Señor. Deseando oír una palabra de Dios. Que en medio del mensaje podamos oír su voz. Y también, como no, tenía apuntado ahí, tenemos a nuestro nene. Tenemos a nuestro nene. Un aplauso para el Señor, aleluya. Yo cuando le llamaba le decía, solo te pido algo, tráenos al nene. Ya no por lo que digas, solo con verte nene, ya nos vale. Ya nos vale, qué bien. Así que vamos a cantar, vamos a crear un poquito de ambiente. Vamos a dejarles muy pronto, muy rápidamente. Las bestias eran inocentes y temporales, pero apareció el que me ama, se hizo carne, como un cordero al matadero, y nadie lo forzaba, y por amor él no decía nada, en silencio él caminaba. La sangre derramada, el pecado arrancado, pertenezca el grito del cordero, pertenezca, y las cosas se partieron, pertenezca, y Dios por todos vivió. Él quiere llorar contigo, quiere abrazarte y restaurarte el corazón. Acompáñame, no me sorprenden tus pecados, nos espera el crucificado, aquel que murió por ti. Hay refugio para los que lloran. Pero
siento lleno, cambia mi rumbo, Señor, te lo ruego. No puedo vivir si no te tengo. Y llévame, Santo Espíritu, y renuévame con tu amor. Llévame, Santo Espíritu, y renuévame con tu amor. En su presencia yo me siento lleno, cambia mi rumbo, Señor, te lo ruego. ¿Cómo siguiendo? Seguimos cantando, seguimos cantando. Decirles que Dios les bendiga es muy poco, porque creo que ya Dios les está bendiciendo mucho. Y decirles que es de más decirles que me encuentro bien entre medio de ustedes. Yo estaría aquí un rato solo mirándoles, contemplándoles un poco cómo cantan, cómo alaban, cómo adoran, y para mí ya sería suficiente. Qué bien me hace ver la iglesia de Benavente, hermanos. Esta es la iglesia de Benavente. Con paz, con bendición y con colaboración, hermanos. Bueno, decirles que les amo, que les ajunto, como dicen los niños. Y nada, que me enteré que venía también Ramón y he tenido la necesidad de venir para estar con ustedes. Es muy bonito, pastor, venir y saber que no vas a predicar. Y es muy bonito, más bonito todavía, saber que vienes y no hace falta predicar. Me encanta serles de bendición como ustedes me son de bendición para mí. Y también venía para estar con mi hermano Julio y con su familia, ya que cuando pasó lo del tío, que está en el cielo, he dicho que está en el cielo y que está gozando y que allí ya no hay limitaciones, ni enfermedades, ni malos ratos, ni tribulaciones, sino que allí se está en el descanso eterno y en la casa que vamos a vivir por una eternidad todos. Tenía la necesidad de estar con ellos, les llamé por teléfono y solo con venir y dar un abrazo al Julio, a su familia y a todos, pues me siento bien, hermanos. Iba a venir el sábado, no pude, me enteré tarde y el domingo tenía un viaje a Vitoria y no podía venir, pero venir y verles me ha hecho bien, hermanos. Decirles que mi mujer siempre se queda con las ganas, me dice, hombre, siempre vas con gente, llévame un día y que quiero estar yo también con ellas y verlas. De verdad que os ajunta mi mujer, de verdad, os ajunta. Y nada, hermanos, que quiero dejar lugar al Ramón, que quiero que se extienda en la palabra y que nos traiga el mensaje, que yo sé que hay un mensaje muy de Dios para nosotros esta tarde. Decirles, hermanos, que estamos en unos tiempos donde unos disfrutarán de paz, de propósitos, disfrutarán de proyectos, disfrutarán de bendiciones, disfrutarán de calma y de que les salgan las cosas bien. Otros tendrán que pasar un tiempo de prueba, un tiempo de vigilancia, un tiempo de observación, un tiempo de precaución, un tiempo de silencio. Otros tendrán que pasar un tiempo de ganar en secreto lo que a veces no se gana en público, de tener paz en casa, de tener buena armonía en casa y de desear la bendición de Dios en casa. Pero sea cual sea que te toque vivir tu tiempo, aprende a vivir el tiempo que Dios te toca vivir en este tiempo. Aprendamos a vivir cualquiera que sea nuestra situación. No podemos meter a todos en el mismo tiempo, porque ahora mismo aquí hay mucha gente. Uno está rebosando de paz, el otro alegría, otros tienen cara triste, otros están pasando problemas, otros están pasando por dificultades, otros no saben los proyectos que tienen y cada uno es un mundo diferente. Pero para todos hay una palabra, saber vivir cualquiera que sea nuestra situación. Que estás en proyectos, que estás en bienaventuranza, pues gloria a Dios. Que estás en tiempo de vigilar lo que está pasando, lo que está ocurriendo, pues vigílalo. Porque tenemos que tener visión, discernimiento y sabiduría
de lo que nos está rodeando y lo que puede venir. Y el que está en proyectos y gozo y alegría, pues que disfrute. Qué bonito es en cada tiempo y en cada edad disfrutar de lo que sabes que tienes. Miren, no es igual el mundo del niño de 15 años a 20, el mundo de 25 a 35 años, el mundo de 35 a 50 y a 55 años, y el mundo que vive ya el de 60 y más adelante. Cada uno tiene su etapa, cada uno tiene su momento y cada uno tiene su circunstancia. Pero lo más bonito es que cada uno sepa vivir cualquiera que sea su situación. No metas a un chaval de 18 años a que viva como uno de 80, ni metas al de 80 y al de 50 que viva como uno de 20. Qué bonito es que cada uno en su época y en su tiempo sepa estar donde tiene que estar. Hagamos honor a lo que hemos recibido, hagamos honor a lo que hemos aprendido, hagamos honor a la verdad que sabemos, hagamos honor al tiempo que nos toque vivir y hagamos honor al nombre y a la edad que tenemos. Y cada uno en su situación, qué bien hace. Me encanta el rey Salomón, hermanos, porque qué fuerte fue en Cantar de los Cantares. Qué dulce, qué alegría, cómo veía la vida en Cantar de los Cantares cuando escribió. Pero me encanta Salomón cuando está escribiendo Proverbios. Qué definición, qué certeza, qué seguridad, qué aplomo, qué tranquilidad, qué colocación de las cosas. Pero le toca vivir su última época. Eclesiastés. Oh, qué definición de la vida que tiene. ¿Cuántas veces dice vanidad de vanidades? Todo es vanidad. ¿Cuántas veces dice y debajo del sol hay esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque supo vivir su época de Cantar de los Cantares, su época de madurez de Proverbios, pero también supo terminar su época de Eclesiastés en su sitio, en su momento y con el conocimiento exacto. Es verdad que tuvo errores, pero supo diferenciar en todo el tiempo cuál tenía que hacer y quién era su Dios. He venido a esta tarde para decirte, por favor, disfruta de tu edad. Y a ver si siguen aplaudiendo esto. Disfruta de tu época. Disfruta de tus amigos, disfruta de tu compañía, disfruta de tu casa, disfruta de tu hogar, disfruta de tu matrimonio, disfruta de tus hijos, más, ¿sabes? Disfruta de tu iglesia, disfruta de tus pastores, disfruta del ambiente, disfruta de la palabra, disfruta de los coros, disfruta del dinero, disfruta de tu trabajo, disfruta de tu salud, disfrútalo. Disfruta de la vida. Como decía Gigi de Ávila, sonríe, Dios te ama. La vida no se acaba cuando se acaba todo de alrededor, la vida continúa. La vida hay que dar fuerzas y ánimo a los que tienes detrás, aunque tú estés roto y herido. La vida y la gente tienes que darle proyectos y ánimo, ilusiones y alegría a los que tienes detrás de ti. No tienen por qué pagar tus tribulaciones, ni tus problemas, ni nada. Por favor, a los que vienen detrás, gozo y alegría, paz y seguridad. Hermanos, disfruta de tu tiempo, por favor. Joven, niña, disfruta de tu tiempo, de tus padres, de tu casa. Joven, disfruta de tu fuerza, pero en Dios. Hermanos, disfrutemos ahora que podemos, que tenemos a Dios de nuestra parte. Y nada, que Dios les bendiga mucho. Salud y libertad para todos. De verdad que les quiero y les camelo mucho. Hermano Ramón, adelante. Bueno, reciban un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Le agradezco mucho a Dios la oportunidad que me concede de nuevo de estar con todos ustedes. Gloria a Dios. Y le ruego a Dios en esta tarde que sea el Señor el que hable. Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es que Dios hable por nosotros. Hablar de Dios lo puede hacer cualquiera, pero que Dios hable por nosotros ya es otra cuestión. Bueno, yo tengo cierta confianza con ustedes, ¿verdad? Y con el pastor. Miren, ustedes me van a entender que son una iglesia madura. Hay mensajes que son
más fácil es predicarles unos que otros. Este es de los difíciles. Yo solo necesito sus oídos y su fe. ¿Cuántos tienen oídos? Que levanten la mano. ¿Y cuántos tienen fe? Gloria a Dios. Para predicarles este tema necesito sentar muchos fundamentos y entender que en esta iglesia hay madurez y que en esa madurez entendemos que tratamos con Dios. Y decir que tratamos con Dios significa que el Dios que se ha revelado, hay cosas que es imposible de entenderlas. Pero la fe trata con esas cosas que no entiende. No vuelve el rostro, no levanta el puño, las asimila, las acepta y entiende que a Dios es un Dios tan inmenso y glorioso que es imposible a veces entenderlo. Entramos en un conflicto, por supuesto que vamos a entrar en un conflicto. Le voy a hablar sobre la permisión de Dios. Gloria al Señor. Marcos capítulo 1, 12, 13. Vamos a tomar este marco escritural para desde ahí partir, para yo situarme. Miren, la palabra del Señor dice: y enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. ¿Os dais cuenta qué ecosistema hay aquí? Un desierto. Fieras que le rodean. Satanás que le tienta. Hay hambre, hay necesidad, hay angustia. Hay un círculo, un ambiente en los que muchas veces nos sentimos muy identificados. El mundo es un desierto que está lleno de fieras terrenales. Estas consecuencias fatales que sufrimos a veces son demasiado violentas. Lo paradójico de todo es que hay una intervención divina, pero esa intervención divina no nos saca del desierto, nos administra en medio de él. Y a veces asimilar este desierto entramos en varios conflictos, porque aquí se da una paradoja moral. Alguien bueno, el Espíritu Santo, lleva a alguien bueno, Cristo, a un lugar malo, el desierto, para que sea tentado por alguien malo, Satanás, y le rodean fieras. De pronto, el bueno parece hacer algo malo. Es la historia repetida de Dios. A veces Dios, a lo largo de la historia, parece malo. Y la humanidad le sienta en el banquillo de los acusados muchas veces reprochándole su omnipotencia. Dios diría: es la historia de mi vida, muchas veces me han acusado de malo. Pero la Biblia no deja lugar a dudas. Fue el Espíritu Santo quien lo envió allí. Cuando Cristo les dice a los discípulos: yo os envío como ovejas en medio de lobos, lo más terrible no son los lobos. Lo más terrible es que quien envió en medio de los lobos a la oveja fue el pastor. Romanos capítulo 3 nos plantea esta situación. El que responde a Pablo ante cuando Pablo les habla de la justificación por fe, de la gracia, entonces alguien responde y le viene a decir: pues qué, si algunos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Hay una acusación contra Dios ahí. Si Dios ha hecho un propósito de que todo Israel sea salvo, pero no todo Israel es salvo, entonces Dios es infiel. Hay una acusación. La otra es más grave todavía y dice: si por mi pecado la gloria de Dios es exaltada, ¿por qué luego Dios me juzga? Si por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia y Dios fue glorificado, ¿por qué luego Dios me juzga a mí? Miren el asunto. Si cualquier persona viene donde mí y viene a venderme un género robado, al ser ese género robado, yo en el mercadillo lo he vendido más barato.
¿Podré yo luego juzgar a ese hombre que ha robado si me he beneficiado de ello? Esta es la acusación que le están haciendo a Dios. Si tú te sirves del pecado para glorificarte, ¿cómo es que luego me puedes juzgar? Por eso la acusación contra Dios es que Dios parece infiel, a veces Dios parece injusto y a veces Dios parece malo. Porque la existencia de Dios y el mal en el mismo universo convulsiona la conciencia humana. Un Dios todopoderoso y bueno, y el mal, surge un conflicto. La conciencia humana no hace más que sentar a Dios en el banquillo de los acusados y le acusa del mal en el mundo. Hermanos, imagínate que hay una persona, hay un cadáver tirado en el suelo. Y ustedes me ven a mí al lado de este cadáver con el cuchillo, con un cuchillo en las manos y manchados de sangre. ¿Cuál sería su conclusión? Lo ha matado el Ramón. Resulta que pasaba por allí, me he acercado, he tomado el cuchillo en mis manos y me he manchado de sangre. No le he matado yo. ¿Cómo les voy a convencer yo de que no he sido yo? Todo apunta a que he sido yo el causante de esta muerte, porque ustedes me ven con el cuchillo en la mano. ¿Sabes qué nos pasa con Dios? Que vemos a Dios con nuestras cruces en la mano. Es más, vemos a Dios usando el mal. Y por eso le acusamos de ser el causante. Porque aquí tenemos dos opciones, hermanos. Dos opciones. O Dios causó el mal, o Dios lo permitió. No tenemos más posibilidades a la vista. La Biblia nos enseña que la naturaleza santa de Dios hace que sea imposible que Él causara el mal. Dios no causó el mal. Pero entonces, ¿qué pasó? Dios lo permitió. Y aquí surge por qué permitió Dios, qué propósito tuvo Dios al dejar y al permitir la existencia del mal. De esto vamos a tratar. Veo a Pablo que está a punto de responder y ahora yo pienso que Pablo me va a dar una respuesta teológica que pueda satisfacer todas mis dudas, porque yo espero que Pablo me responda con una respuesta teológica. Pero ¿sabes cómo responde? Pablo dice, de ninguna manera. Antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué responde así Pablo? Porque el que pregunta es el orgullo religioso. Y al orgullo religioso Dios lo mira de lejos. El que viene delante de Dios a pedir explicaciones, y cuando nos presentamos delante de Dios con exigencias, lo que vamos a encontrar es una respuesta similar. ¿Acaso le dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Pero fijaros que Pablo dice, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Pablo está respondiendo con la esencia de las naturalezas. ¿Sabes qué está diciendo? Dios es bueno por naturaleza y el hombre es malo por naturaleza. Hay un proverbio que dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunas los besos del que aborrece. Fijaros bien, en este proverbio hay dos naturalezas, el amor y el odio, pero haciendo cosas contrarias a su propia naturaleza. El odio aparece besando y el amor aparece hiriendo. Pero dice el texto, pero el odio siempre es inoportuno y el amor siempre es bueno. Lo mismo pasa con Dios y el hombre. Hay ocasiones en que el hombre parece bueno, pero por naturaleza siempre es malo. Y hay ocasiones en que Dios parece malo, pero por naturaleza Él siempre es bueno. Amén. Amén. ¿Pero qué propósito tuvo Dios al permitir el mal? Llegar al fondo de toda esta cuestión será muy difícil, pero ojalá Dios te sane hoy el corazón. Dios permitió el mal. No podemos volver la mirada para otro lado. No podemos hacer marketing espiritual, porque a veces tratamos de hacer marketing con Dios, salvaguardarle de algunas cosas. No podemos sacar a Dios del universo y luego no podemos hacer eso.
Dios permitió el mal. La diferencia entre un decreto y una permisión es que el decreto de Dios es un plan soberano, eterno y eficaz que ordena todo lo que sucede, mientras que en la permisión de Dios sucede un evento donde no interviene directamente para detener el mal o el pecado, sino que permita que ocurra, aunque no lo apruebe, para un fin mayor como parte de su soberanía. Amén. Miren qué texto. Éxodo capítulo 21, versículo 13. Dice Dios: el que hiera matando morirá. Y ahora añade: pero si fue sin intención, presten atención a esto. Pero si fue sin intención, que fue sin querer, que alguien tiró una piedra por allí y se fue para otro lado y le dio, que alguien tropezó y le tiró, que no quería matarlo, intervinieron la ley de la gravedad, intervino el azar, intervino la mala suerte, intervino la fatalidad, no ha querido, han podido pasar 20.000 cosas. Pero dice Dios: si alguien hiere matando morirá, pero si no fue intencionado, y dice, sino que yo lo permití. Pudo ser la mala suerte, la ley de la gravedad, pudo ser un tropiezo, pero ¿sabes? Dios se pone en el medio y dice, yo lo permití. Porque ¿sabes algo? El soberano del universo no echa balones fuera y se hace responsable de lo que Él ha permitido. ¿Sabe por qué? Porque a ese que ha matado sin intención va a venir un familiar, el vengador de sangre, y lo va a querer matar. Intervengo, me hago responsable y edifico una ciudad de refugio para que aquel que mató sin intención pueda ir corriendo a esconderse, para que la fatalidad no gobierne el mundo ni la vida. Me pongo en medio de lo que yo no he causado, pero he permitido. Soy el soberano de la creación y me hago responsable. Porque lo peor que te podría pasar es que tu vida estuviese en manos del caos, del azar y de la mala suerte. Dios no lo va a permitir nunca. Sería terrible eso. Miren, iremos con este asunto hasta donde la palabra nos permita, asumiendo que nos puede llevar a cimas donde nos mareemos un poco. Pero Dios mismo declara que Dios otorgó al hombre un libre albedrío real, lo que significa que nuestras decisiones y descuidos tienen efectos verdaderos en el mundo. No causó ningún accidente ni desea la muerte de ningún hombre, pero permitió que las leyes de la naturaleza y la libertad operen, respetando la capacidad de acción que Dios mismo ha permitido. Y permitió que apareciera el mal sin obrar milagrosamente para evitarlo. Pero Dios se hace responsable del sistema que Él mismo ha creado. No es el autor del mal, pero es el soberano universal y toma el control de todas sus consecuencias. Dios mío. Fijaros bien. Dios no puede permitir que tu mano esté en manos de la mala suerte ni del azar. Porque déjame decirte algo. Lo que Dios permitió. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué los permisos históricos de Dios? ¿Por qué permitió Dios que Luzbel se rebelara? ¿Por qué permitió Dios que Adán cayese? ¿Por qué permitió Dios que a Job le pasara todas aquellas fatalidades? Lo que Dios permitió, los permisos históricos de Dios. Pero ¿sabes algo? El mismo Dios que permitió que Adán cayese, no permitió que quedase tumbado. La caída es una permisión soberana de Dios. Sin embargo, la cruz de Cristo fue un decreto señalado y soberano por Dios. Te lo digo de otra manera. Dios no tiró a Adán. Lo que sí que hizo fue crucificar a su hijo. Eso sí que lo hizo Él.
Y podemos llenar el mundo de quejas por la caída de Adán, pero mejor sería llenar de alabanzas la cruz de Cristo y el Calvario. Gloria al Señor. Tomando el marco del desierto de Jesús, me gustaría aclarar algunos conceptos erróneos en cuanto a nuestros desiertos, porque nosotros pasamos por desiertos y esto que te estoy predicando, a la hora de vivirlo, uno tiene que asimilarlo. Porque entonces a Jesús los llevó el Espíritu al desierto. Y cuando cualquiera de nosotros estamos en un desierto, decimos, entonces como a Jesús, Dios me ha llevado a este desierto. Y cuando nos vemos en situaciones, es que ha sido Dios el que me ha llevado a este desierto. Miren, la mayoría de nuestros desiertos son la consecuencia de nuestra concupiscencia. El pecado generó males y esos males nos afectan. Y nuestra propia concupiscencia tendenciosa al mal y al pecado nos lleva a desiertos que luego nos lamentamos. Porque tú eres libre de hacer lo que quieras, pero cosecharás lo que sembraste. Por varias razones, Dios no nos evita los desiertos, los recicla para perfeccionarnos. Es muy difícil estar de acuerdo con Dios. A veces es muy difícil estar de acuerdo con Dios. Pero Dios ve más beneficioso perfeccionar su plan y su propósito en ti que evitarte desiertos. Hago una pregunta que es un silogismo, como dicen los entendidos. ¿Podría Dios haber salvado a la humanidad por otro medio que no fuese la cruz? Tenemos que concluir en una conclusión. La manera más gloriosa en la que Dios pudo salvar a la humanidad fue por medio de la cruz de Cristo. Si llega a haber habido otra manera más gloriosa que esa, seguramente Dios lo hubiese hecho. Así que concluimos que la manera más gloriosa en la que Dios te salvó fue por medio de la cruz de Cristo. Pero claro, esto tiene una implicación para ti y para mí. Que Dios siempre escogerá la manera más gloriosa de tratarte. ¿Dices amén a eso? ¿Lo recibes? Pero esa manera más gloriosa a veces implica que también es la más dolorosa. Es muy difícil que a todo plan de Dios le falte una cruz. Por eso Jesús lo tuvo que llevar el Espíritu al desierto, porque en él no había concupiscencia. Donde a nosotros nos arrastra la concupiscencia, Jesús tuvo que llevarlo el Espíritu, porque en él no había concupiscencia, porque Jesús es semejante a nosotros, pero no igual. Hebreos dice que él fue semejante en todo a nosotros, pero con una gran diferencia, sin pecado. Y esta diferencia es determinante. Es tan determinante la distancia que hay entre la naturaleza de Dios, de Cristo sin pecado, y la nuestra, que nuestra manera de batallar contra el pecado es totalmente a la inversa que cómo tuvo que batallar Cristo. Nosotros peleamos contra el pecado para alejarnos porque nos seduce. Él tenía que luchar al contrario, tenía que luchar por acercarse y tomarlo porque le repugnaba. La forma en la que Cristo tuvo que tratar con el desierto marca un camino, nos marca cómo debemos hacer. Por eso el Espíritu le llevó a donde nos lleva nuestra propia concupiscencia. Por eso, y aquí está la grandeza de su empatía con nosotros. Él ha hecho, por medio de su semejanza con nosotros, que nuestras tragedias y nuestros desiertos, que no tenían fruto, que no tenían resultado, que no tenían objetivo, Cristo, al involucrarse en nuestra semejanza, ha hecho que nuestros trágicos desiertos los ha convertido en un propósito. Y eso es impresionante. Eso quiere decir que todos tus dolores, todos tus desiertos,
y todas tus lágrimas no son inertes. En todo dolor y en todo desierto siempre interviene Dios para hacer algo y un propósito consumado en ti. Y eso es glorioso. Porque lo más terrible de entrar en un desierto no es entrar en el desierto, es salir del desierto igual que entraste. ¿Saben que Lázaro también pasó por un sepulcro como Cristo? ¿Saben cuál fue la gran diferencia? Que cuando Cristo salió dejó las vendas y las traspasadas y las dejó allí. Lázaro salió con las mismas vendas que entró. Todos pasamos por sepulcros, pero no todos salimos igual. La gloria de que estés en las manos de Dios en medio de tu sepulcro es que después de tu sepulcro tú no sales igual. Esa es la gloria de la empatía de Dios con nosotros. Aleluya. Hermanos, hay quien prefiere sacar a Dios de su cruz. Hay quien prefiere sacar a Dios de sus cruces, de sus desiertos. Hay quien no prefiere. Repito, queremos hacer a veces como marketing espiritual, tratando de salvaguardar la imagen de Dios. No, Dios no estaba ahí, pues no sé dónde lo vas a meter. El desierto fue una prueba del carácter para Cristo. El desierto no convirtió a Cristo en Cristo, no. El desierto fue la oportunidad para revelar que Cristo en realidad era Cristo. Era el ecosistema perfecto para que Él revelara quién era. Así utiliza Dios los desiertos con nosotros. No para convertirnos en alguien distinto a lo que ya somos. Porque déjame decirte que potencialmente todo lo que Dios quiere que seas, ya lo eres. Solo que está en ciernes. Y Dios utiliza los desiertos para hacer florecer el plan y el propósito que Dios tiene en ti. Y esta es la gran diferencia entre lo que significa la tentación de nuestra concupiscencia atizada por Satanás y la prueba de Dios para forjar el carácter. Escuchen, el desierto puede ser el mismo, pero las intenciones son totalmente distintas. Satanás lo va a utilizar para destruirte, mientras que Dios lo va a utilizar para perfeccionarte. La tentación viene de Satanás, la prueba viene de Dios. Satanás quiere utilizar el desierto para alejarte de él. Dios lo utiliza para acercarte. Jesús fue tentado en nuestras concupiscencias, no en nuestras. Fue tentado en nuestras debilidades, no en nuestras concupiscencias. Lo decía al revés. ¿Por qué? ¿Por qué la concupiscencia no se debe perfeccionar? Porque la concupiscencia no se perfecciona. La concupiscencia se somete. Lo que se perfecciona son las debilidades. Aleluya. Miren, en ocasiones la debilidad crea una esclavitud ante el pecado. La concupiscencia es el instinto natural hacia el pecado. La debilidad es la esclavitud ante el pecado. Dios no va a venir con una varita mágica para quitarte la tendencia natural. No va a venir así. Lo que va a hacer va a ser empoderarte y darte fuerza para que puedas someterlo. Lo que sí hace Dios es llenarte de poder para que tú puedas someter esa concupiscencia. Ahora bien, ese poder no son espinacas. No es una tarde de profeta que te ponga la mano y te tira al suelo y cuando te levantas ya eres totalmente distinto. No es eso. Es una semilla que necesita un proceso. Y ese proceso necesita un desierto. El objetivo del desierto es la confrontación y el trato. Por eso dice Primera de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, perece, aunque probado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, la fe no se perfecciona con agua.
solo se perfecciona con fuego. Los buenos tiempos sacan muy pocas cosas de nosotros. Y eso es una realidad. Dice, después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre y vino el tentador y dijo, convierta estas piedras en pan. ¿A qué vino? Después de 40 días, no en el primero, sino los 40. ¿Por qué? Porque Jesús empezaba a tener hambre. Cuando vio la debilidad, no esperes que el tentador sea como ese caballero de honor que a uno se le cae la espada y dice, bueno, se te ha caído la espada, yo también la voy a tirar a los puños. No esperes ese gesto de honor del enemigo. El enemigo va a aprovechar todas tus debilidades y las va a atacar. Viene directamente a por ellas. No esperes un gesto de honor. Donde eres débil, allí ataca. Claro, y algunos dirán, bueno, entonces, ¿y por qué Dios permite que ataque esa debilidad si sabe que ahí me puede tumbar? ¿Por qué? Miren, a mí que me gustan mucho los documentales de la 2, veo cuando las leonas, porque son las leonas las que van a cazar, se quedan mirando al grupo de los ciervos y se quedan observando. ¿A quién buscan? A la más débil. No está en la conciencia del león. No está en la conciencia del león. Pero cuando aquel león ataca a la más débil, lo que ha conseguido ha sido fortalecer el grupo. ¿Por qué Dios permite que Satanás ataque tus debilidades? Porque las debilidades, a las debilidades hay que devorarlas. Es más, permite Dios el zarpazo y permite Dios que fracases. Permite Dios que esa debilidad sea atacada. ¿Para qué? Para que cuando sea devorada la próxima vez que venga el león a atacar esa misma debilidad, se encontrará con que esa debilidad ha sido perfeccionada. Necesitas fracasar. Necesitas tropezar en tu debilidad para que te enteres que es una debilidad y Dios pueda fortalecerte. Por eso Dios permite el zarpazo, lo permite. Es la sabiduría de Dios que prende a los sabios en su propia astucia. Dios permite hasta la violencia exacta que tiene que utilizar. Porque Dios permite que el león ataque, pero no le permite que destruya. Tiene controlada Dios la violencia exacta que tiene que utilizar. Lo suficiente para corregir, pero no antes que de que destruya. Sabe Dios utilizar hasta la agresividad. Porque la manera en la que sanamos de nuestros males es sufriendo sus consecuencias, incluso atizadas por el enemigo. Dios es un experto en hacer detonaciones controladas. Una detonación controlada es cuando un edificio está aquí y todo hay edificios alrededor. Si cae por su propio peso, va a derribar todo alrededor. ¿Qué hacen? Vienen los expertos, ponen bombas y dinamita y cuando estallan, cae sobre su propio peso. El edificio que estaba mal ha caído y lo demás ha quedado en pie. Así hace Dios. Permite que tus edificios que están quebrados y tus debilidades sean tiradas y doblegadas, pero que todo tu alrededor siga en pie. Dios tiene el control. Mirar qué texto. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. ¿Os habéis dado cuenta de lo que dice este texto? La frase que está incrustada ahí y que puede pasar hasta desapercibida. No permitirá. Siempre que hablamos de la permisión de Dios nos causa un disgusto. Lo que Dios permite, las permisiones históricas de Dios, la permisión de la rebelión, la permisión de la caída, la permisión de Job. Nunca nos hemos parado a pensar qué es lo que Dios no ha permitido. Lo que Dios no permite. Lo que Dios continuamente no permite. Hermanos, algún día nos enteraremos. Algún día nos enteraremos
¿Qué fue lo que Dios no permitió algún día? Porque Dios permitió que entrases en el valle de sombras de muerte. Sí, lo que no permitió es que entraras solo. Aleluya. Seguro que alguna vez te has quejado porque te rodeaban muchos angustiadores y te quejaste, pero nunca le agradeciste la mesa que aderezó delante de ti en presencia de esos mismos angustiadores. Porque Dios puede permitir que seas perseguido, pero nunca permitirá que seas desamparado. Puede permitir que seas derribado, pero nunca permitirá que seas destruido. Dios tiene el control absoluto de lo que permite y de lo que no permite. Y ya que llevamos un ratito hablando, me vais a permitir deciros una cosa. ¿Sabéis por qué nos quejamos de lo que Dios permite? Porque se nos olvida lo que realmente merecemos. Hermanos, nos hemos venido arriba con la gracia. Nos hemos venido arriba y ahora exigimos regalos. Pero ¿sabéis algo? Que entre lo que Dios permite y lo que tú mereces, se esconde la longanimidad y todas las oportunidades de gracia que Dios te ha concedido. Está escondido todas las oportunidades de gracia entre lo que Dios ha permitido y lo que tú merecías. En medio está todo lo que Dios hace por ti. Mirad qué pasaje más entrañable. Lucas capítulo 13. Le dice el viñador al que estaba trabajando en la viña: esa higuera hay que cortarla ya, lleva tres años y no da fruto, hay que cortarla. Ya está bien, que gaste el terreno. Y el viñador se pone: Señor, te ruego por favor, déjala un año más. Un año. La volveré a cavar, la volveré a regar, volveré a trabajar. Y si al año que viene no da fruto, pues entonces la corta. Pero dame un año. Espera un poco, ten un poco de paciencia, dale un poco más de tiempo. Dios mío de mi vida, hermanos. Cuando Dios le dijo a Adán: el día que comieras ciertamente morirás, aquel mismo día la humanidad entera tendría que haber sido aniquilada. Pero el desecharle del huerto del Edén, aquello que parecía un juicio, estaba escondiendo una oportunidad que se provocara en el Calvario. Si no lo llega a desechar, no hubiese habido tiempo para que Cristo lo rescatara. No os enfadéis conmigo, pero si Dios hubiese dejado a la humanidad en ese estado caído, con todas sus consecuencias y con todo su castigo, hubiese sido un acto de justicia. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 4: para que seas justificado en tus palabras, Dios mío, y venzas cuando seas juzgado. ¿A quién creéis que le está diciendo Pablo este texto? Cuando venzas, cuando seas juzgado. ¿Quién? Dios. Dios juzgado. Sí. En la conciencia humana continuamente le estamos juzgando. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que en el juicio final, con todas las pruebas delante, Dios saldrá vindicado y absuelto de condenar al rebelde. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Está incluyendo la lengua de los impenitentes y de los rebeldes que no quisieron arrepentirse. Si Dios condenara a toda la humanidad, sería un acto de justicia. Pero hubo alguien que se puso en medio y le dijo: dale un poco de tiempo, déjame tratarlos. Y por eso tú y yo estamos hoy aquí, por la mediación. Se nos olvida lo que merecíamos, hermanos. Se nos olvida, ¿no? No tenemos una perspectiva de nuestra condición real delante de Dios. No la tenemos. Alguien se acercó a Jesús y les dijo, porque aquellos
judíos de Jerusalén. Los judíos de élite vivían en Jerusalén. Los judíos de segunda categoría eran los de Galilea. Y ahora se presenta un caso. Aquel judío creía que cuando alguien moría era castigo de Dios porque había pecado. Y le vienen a tentar a Jesús y le dicen: Jesús, aquellos que los ha matado Pilatos, que han muerto en el templo, dice, ¿qué pecado cometieron? Ellos esperaban una respuesta de Jesús y Jesús les dice: ¿creéis que estos murieron por su pecado? Dice: antes, si vosotros no os arrepentís, vosotros también moriréis. Y ahora Jesús se lo va a poner más difícil. Te lo voy a poner más difícil. En Siloé había una torre y había allí 18 judíos y esos no eran de segunda categoría. Aleluya, dar un aplauso al Señor. Aquellos judíos le estaban diciendo a Jesús, tratando de meterle en una trampa: estos que han muerto por causa del pecado, ¿qué es el pecado que han cometido? Y dice Jesús: muy bien, lo decís esto porque son galileos. Te voy a poner un ejemplo más difícil. Judíos de Jerusalén de primera categoría murieron en la torre de Siloé. Escúchame, la torre de Siloé no cayó por mano humana, cayó por su propia fuerza. ¿A quién le vais a echar la culpa? ¿Sabéis qué les estaba diciendo Jesús? La cuestión no es qué han hecho estos para morir. La cuestión es que si el pecado inmediatamente nos trae la muerte, la pregunta es: ¿qué habéis hecho vosotros para seguir con vida? Creemos que merecemos, hermanos, y nos sentimos con derechos. El año concedido de gracia que se le concedió a la higuera es el mismo tiempo que se nos ha concedido a nosotros. A lo que Dios permite, le pone límites. Y solo cuando Dios le quite esos límites veremos qué es lo que Dios no permitió. Dejarme entrar en la recta final. Esto fue lo que sucedió con Job, con la historia de Job. La historia de Job. Se ha convertido en una arma arrojadiza histórica contra Dios. ¿Por qué ha hecho Dios esto? Y además, no es condenada el libro, No es condenada. Se presentan delante de Dios, allí estaba Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job? Lo tiene rodeado. Vete, tócale. Le dé permiso. Y no hacemos más que decir por qué Dios permitió. Pero no nos damos cuenta que es el propio Satanás que nos revela antes lo que Dios no estaba permitiendo. Le tienes rodeado, no hay quien lo toque. Que lo has intentado muchas veces y no he podido. ¿Y por qué no has podido? Porque Dios te tenía vetado y no te lo permitía. Satanás se acercó hasta el vallado de Job. Estuvo en el vallado. ¿Y sabes qué vio Satanás dentro? Vio a Dios dentro con él. No le permitió que lo tocase. El vallado que Dios le puso, mirar bien. Desde que el pecado entró en el mundo, las consecuencias en toda su crueldad están siendo detenidas por Dios. Si Dios no estuviese deteniendo ahora mismo el mal, este mundo ya no existiría. Dios permitió a Satanás que tocase el mundo de Job. Lo permitió. Y fijaros bien. Dice, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra. Aquel espíritu que rodea la tierra, hermanos, yo no sé a qué velocidad podía ir aquello. Y ahora le dice, le tienes rodeado, dice, vete y tócalo, dice, y enseguida. Cuando Job estaba allí, llegó uno y dice, Job, ha pasado esto. Dice, no terminó de hablar y vino otro. Job, ha pasado esto. Dice, no terminó de hablar y vino otro. Job, ¿os dais cuenta qué velocidad? ¿Habéis visto qué rapidez desde que Dios le dice, adelante? Dice, salió. Qué rapidez de aquel espíritu maligno. Enseguida batió el mundo de Job. ¡Qué rapidez! Pero llegó tarde. Porque dice el texto que todas las mañanas Job se levantaba y preparaba un sacrificio y ofrecía un sacrificio diciendo, no sea que mis hijos hayan pecado. Es verdad.
El mundo es una tragedia. El mundo está lleno de golpes, lleno de circunstancias trágicas, desiertos insoportables. Es verdad. Pero antes de que este mundo pudiese golpearnos con todas sus tragedias, antes de la fundación del mundo ha habido un sacrificio que nos guarda de todas sus consecuencias. Nos protege el sacrificio de que es igual, es verdad. Es verdad. Sufrimos, lloramos, padecemos, pero todo bajo la cobertura de un sacrificio eterno. No tenemos asegurados no pasar por desiertos, pero tenemos asegurados la vida en la eternidad. Y eso lo ha conseguido el sacrificio de Cristo. Bueno, qué desesperante tuvo que ser para Satanás. El que rodeaba la tierra, el círculo, empezó a acercarlo y lo rodeó tanto, tanto, que le tocó hasta la piel, pero no pudo tocar su vida. Tuvo que ser desesperante para Satanás, tenerlo tan cerca y no poderlo tocar. El milagro es que en un mundo tan caótico, en un mundo gobernado por las tinieblas, en un mundo gobernado por la maldad, tú hayas formado una familia, vengas todas las tardes al culto, levantes tus manos al cielo y adores a Dios. Ese es el milagro. ¿Por qué te crees que lo puedes hacer? Porque Dios está reteniendo y poniendo límites al mal. Porque si las tinieblas hubiesen podido, tu casa ya no estaría en pie. Tú no estarías aquí. Hermanos, disculparme, dejarme terminar. Pero sufrimos la prepotencia del ocupa, que se piensa que es suyo y se ha metido de patada. Nos sentimos dueños de nuestra vida, dueños de nuestra casa, dueños de nuestra familia, dueños de nuestra salud. Y cuando eso es tocado, nos quejamos y exigimos. Pero le dijo Dios a Ezequiel: te quito de un golpe el deleite de tus ojos. Ezequiel, tu esposa es mía. Y añade: no suspires ni llores. Hasta tus suspiros son míos. Aquel obrero que fue delante de él a pedirle exigencia le dijo, se llevó esta respuesta: ¿no me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? Nuestra mayor batalla en la vida siempre va a ser contra la soberanía de Dios. Siempre va a ser nuestra mayor batalla. Quizá nos falte mucho para llegar a la comprensión existencial de Job sobre un montón de cenizas. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. ¿Y sabes por qué es bendito? Porque el que me lo ha dado, el que me lo ha quitado, es porque antes él me lo ha dado. Tiene derechos. Dejarme terminar con este texto. Eclesiastes 12. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuerpo es de la tierra, nuestra alma es de nuestros seres queridos, y nuestro espíritu es de Dios. No somos dueños de nada. No somos dueños absolutamente de nada. No nos pertenece nada. Aquel que tenía el hacha y empezó a golpear y a golpear y a golpear, cuando perdió el acero dijo: ¡ah, Dios mío! Era prestada. El uso fraudulento de aquel acero le hizo recordar que lo que tenía no era suyo, sino que era prestado. Escúchame bien. Trata muy bien lo que Dios te ha dado, porque el uso fraudulento de tu tiempo, el uso fraudulento de tu vida, no sea que te haga recordar que lo que tienes es prestado. Tu tiempo, tu vida, tu familia, tu casa, todo es de Dios. Nada nos pertenece. Mirad, cuando lleguemos a las puertas de la eternidad, cada uno se lo imagina como quiere, pero cuando lleguemos a las puertas de la eternidad, tú llegues así, se abran las puertas de la eternidad y te dirán: ah,
¿Cómo te llamas? Fulanito de tal. Muy bien. Y te apunta el nombre. ¿Será así? No. Cuando tú llegas, tu nombre ya está escrito. Y cuando llegues allí a las puertas de la eternidad y se abran las puertas, quizá te permita Dios que vuelvas tu mirada atrás en este camino de toda tu vida. Verás que entre lo que Dios ha permitido y lo que no ha permitido es que tú estás a punto de entrar en la gloria. Mira delante de quién estás. El que permitió tus heridas también diseñó tu sanidad. El que permitió tus fracasos diseñó tus triunfos. El que permitió tu quebranto, fruto de tus propias maldades, diseñó tu restauración, fruto de su amor soberano. El sufrir es retributivo. La gracia es un don inmerecido. Así que escúchame. Deja de quejarte por lo que Dios ha permitido. Agradece lo que no ha permitido y arrodíllate ante lo que Dios ha diseñado. Gracias a lo que Dios permite y a lo que no permite es que tú sigues en pie. Y si hoy nos marchamos de esta tierra, nos vamos justamente a las moradas eternas, solo porque Él lo ha permitido. Adora a tu Dios por eso. Glorifica a tu Dios por eso. Honra a tu Dios por eso. Aplaude lo que permite. Aplaude lo que no permite. Y adora lo que ha diseñado. Glorifica a tu Dios. No te sientes, ponte de pie, no te sientes. ¿Quieres levantar tus manos al cielo conmigo y darle gracias? Gracias. Me es imposible terminar sin decirle gracias. Gracias. Gracias por lo que haces. Por lo que has permitido y por lo que no has permitido. Gracias. Gracias, Señor. Dile gracias, por favor. Gracias. Gracias. La gratitud sana el corazón del alma. La gratitud sana el corazón. Gracias, Señor. Díselo al Señor. Gracias. Sí, a ti que has sufrido tanto, te lo digo. Dile gracias al Señor. A ti que no entiendes, dile gracias, Señor. Díselo. Gracias, Jesús. Gracias. Podemos tomar asiento, gloria al Señor. De verdad, sin palabras, hermanos. ¿Qué agregar a lo predicado? Creo que hoy Dios nos ha hablado. ¿Le ha hablado a alguien Dios? ¡Qué bien! Gracias por estas visitas de Dios. Yo estaba pensando que la gente del mundo se tiene que ir de fiestas y de líos para pasarlo bien. Este es nuestro mundo. Esta es nuestra gloria, hermanos. Nosotros un día de festín es traer siervos de Dios. Que tenemos siervos en España. Pensaba yo, Ramoncico, que Dios tiene todo repartido. Que uno no lo tiene todo. Todo está repartido y sabemos, Miguel, disfrutar de lo que cada uno tiene. Y a Dios millones de gracias por todo lo que le da a nuestro hermano Ramón. A Dios gracias por esta bendición de haber tenido a Lenny estos minutos. Pero qué gloria, aplaudíamos a Dios dando gracias por todo lo que hace Dios y valorando nuestro momento y nuestros tiempos. Amén.
¿Cuánto salió de ofrendas?